Bueno, pues continuamos aquí en Mezquita Televisión con nuestro bloque, nuestro espacio dedicado nuestro espacio electoral, este programa dedicado especialmente a las elecciones que vamos a vivir este domingo 26 de junio, en el que se pondrán en liza las fuerzas políticas, cada día más repartidas, como un pastel, como una tarta, con porciones muy similares. Y hoy, o a continuación, vamos a tener a Manuel Monereo, que es el cabeza de lista al Congreso de Diputados por parte de la flamante, la recién creada coalición Unidos Podemos. Manuel Monereo es de Jaén, aunque muy ligado a la figura de Julio Anguita, y el gran responsable o el culpable, ¿no?, como se suele decir, de que Izquierda Unida y Podemos pues sean hoy una realidad, una única realidad, y que este domingo concurran a las elecciones pues unidos bajo la misma sigla. Señor Monereo, muy buenas, ¿qué tal? Maravillosamente, le veo en un estado excepcional. Sí, porque como usted ha dicho muy bien, me siento el triunfador de la noche, ¿no? En el sentido de que me siento muy contento de que por fin, después de tantos años, la izquierda pueda ir unida a unas elecciones. El caínismo siempre ha sido una de nuestras características fundamentales. El superarlo me llena de alegría. Y sobre todo me llega de alegría también de que yo pudiera ser modestamente un protagonista de esta nueva etapa, para lo que no estaba preparado, dicho sea de paso. Bueno, señor Monereo, este cambio de sigla o esta fusión no ha sido gratis. No ha sido gratis, ha sido... La unidad siempre es una lucha. La unidad es siempre aminorar el conflicto, buscar puentes, pero siempre que hay puentes dinamiteros, y entonces es una tarea no siempre fácil, ¿no? Pero al final yo creo que es la grandeza de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón, por poner dos nombres, lo que se ha impuesto, ¿no? La idea de que teníamos una oportunidad estratégica fundamental, que era una necesidad que nos pedía la gente, y sobre todo que el gobierno del Partido Popular ha sido muy duro y lo está siendo hasta el final, ¿no? Usted ha sido el ingeniero, ¿no? Se puede decir que he sido uno de ellos, uno de los ingenieros, de los que yo me llamo pontonero, ¿no? Pontonero. Los que construyen puentes, ¿no? Sí. Yo soy una persona mayor que ha vivido una larga vida política, que he hecho un periplo muy largo por América Latina, que he aprendido mucho de los errores, de mis propios errores, y creo que la unidad es un valor muy importante y que hay que luchar por él, y sobre todo hay que tender puentes, escuchar al otro, ser capaces de tener una visión clara de la política. Muy cercano además a la figura de Pablo Iglesias y muy cercano históricamente a la figura de Julio Anguita. Yo soy muy amigo de Pocas Julio. Personas pueden presumir o jactarse de... Julio Anguita es no solamente amigo mío, sino también un referente político para mí personal, ¿no? Durante años, desde que se vino de Madrid, yo trabajé toda su etapa como coordinador de Izquierda Unida, yo estuve en su equipo. Desde que se vino a Córdoba, yo he estado viniendo periódicamente a Córdoba, ¿no? Yo amo a Córdoba porque me la ha enseñado Anguita, ¿no? Anguita tiene hábitos magníficos, y uno de los hábitos magníficos que tiene Anguita es pasear por la noche en esos otoños maravillosos de Córdoba, y yo me he ido con él muchas noches y me ha estado enseñando hasta el último rincón, explicándome de dónde venía, de quién era, ¿no? Esta afición que tiene Julio, que es muy profunda, a la historia y a la historia de Córdoba, que él conoce también. Y entonces se puede decir que yo en esas noches algún día escribiré algo que sería algo así, conversaciones andando con Anguita, ¿no? Para ver las cosas que comentaba y las cosas que hacía. Y luego, por otro lado, tengo una amistad íntima, muy personal con Pablo. Lo que me sorprende es que su paso a la primera línea de batalla política haya sido a los 66 años. Es la primera vez que encabeza una lista. Efectivamente. Y era porque no lo entiendo. Me he dedicado a la política, pero siempre me he dedicado a lo que a mí me interesa de la política, ¿no? Que es la investigación teórica y la formación de cuadros. Es lo que yo he hecho durante muchos años. He formado cuadros, he estado en escuelas de organizaciones, he trabajado mucho en eso, y luego he escrito muchos papeles y he escrito muchas cosas. Entonces, en un momento determinado, por una conjunción astral seguramente compleja, pues me veo en Córdoba encabezando una lista, fundamentalmente, ¿por qué? Porque creo que tanto Alberto Garzón como Pablo Iglesias tenían la convicción de que lo nuevo surge de lo viejo, ¿no? Y es bueno tener referentes en ambos lados, ¿no? Y creyeron que seguramente en esta etapa una persona veterana y de acrisolada adscripción política podría ayudar a los jóvenes a intentarlo y hacerlo bien. Yo sobre todo puedo enseñar lo que no se debe hacer,
lo que se debe hacer seguramente serán ellos, ¿no? Solo antes de pasar ya al bloque en el que analicemos ahora mismo el reparto de escaños que nos dan que nos dejan los barómetros, las encuestas, ¿hay quien le ha llamado traidor? Bueno, eso es que es una costumbre natural en la izquierda, ¿no? ¿Llamarse traidor? Sí, porque es el cainismo, ¿no? O sea, la izquierda ha tenido siempre una cultura muy poco dialogante con los propios, ¿no? Muchas veces la izquierda se lleva mejor con otros que con los propios, ¿no? Pero eso se acaba, ¿no? Porque muchas veces esto de la atrición de especies del espacio y del tiempo, ¿no? Perdón, pero es consecuencia de la campaña. Es decir, la campaña que se está cobrando su voz. Mi voz me la está desgastando, sobre todo los cambios de temperatura, ¿no? Que son enormes, ¿no? Pero como yo iba diciendo, es una cuestión de tiempo, ¿no? Yo lo que he sido es un madrugador, es la palabra que me gusta emplear. Otros lo han considerado una atrición, es un madrugador, alguien que por razones diversas, quizás por la experiencia, por la amistad, pues vio las cosas más claras que antes, que otros, y lo que otros han hecho 3 meses o 6 meses después, yo lo hice hace 6 meses. Pues ya está, con el mensaje. Sí, vamos a analizar un poco la encuesta, los resultados que nos dan la encuesta. A tenor de lo que nos dejan los números, que son números, y luego las realidades serán otras, ¿no? Porque no sabemos exactamente ni tenemos una bola de cristal. Pero el gran beneficiado de estas segundas elecciones, me imagino que al país no le va a venir bien tener unas segundas elecciones por el coste económico y social que tiene, pero es Unidos Podemos. Unidos Podemos ha pegado un sorpaso, como usted... Creo que el término lo acuñó usted, el sorpaso. No, pero surgió en un contexto en el que yo estaba. Se puede decir que casi nunca nada en política es de uno solo, ¿no? En mi caso se puede decir que en una época lo defendí con pasión. Ajá. A Unidos Podemos se le ve como una amenaza y ahora más. Parece como si hubiera un bloque que además hablan mucho de legalidad, de democracia, y da la sensación de que a Unidos Podemos como si no fuera legal, como si no fuera democrático, como el verso suelto de un poeta. Es un poco la demonización del adversario, ¿no? Que es siempre la cara primera de una derrota. Cuando demoniza al adversario ya te estás derrotando tú mismo, ¿no? Porque cuando el miedo ya no funciona, ¿qué funciona? Nada. Es decir, es lo que ha pasado con Unidos Podemos, ¿no? Se le ha echado tanto en contra, se le ha criticado tanto, se han hecho tantos psicosociales contra Podemos, los dirigentes de Podemos, que al final llega un momento en que la gente se inmuniza, ¿no? Le echas tantas cosas que al final ya la gente rebota todo, ¿no? Rebotan los insultos, rebotan las descalificaciones. Y lo que hay detrás es una cosa muy simple, que tampoco es tan dificultoso explicar, ¿no? Hay una crisis de representación política. A partir del año 2007 se abre una crisis de representación política, los representados ya no se sienten representados por sus representantes y por las grandes fuerzas políticas y por lo tanto buscan nuevas alineaciones políticas, nuevos elementos y nuevas políticas. ¿Qué es lo que ha hecho Podemos? Interpretar con mucha precisión un nuevo espacio político que se abría, es decir, un nuevo espacio complejo, heterogéneo, presidido fundamentalmente por la juventud, que quería nuevas políticas y nuevas formas de hacerlas y que impugnaban la política de sus generaciones mayores. Y eso fue lo que hay detrás de toda esta historia, ¿no? Pero el PSOE acabará pactando con Unidos Podemos. Pues yo espero que sí. Lo que pasa es que dentro del PSOE... Las pretensiones eran muy altas, las de Unidos Podemos. Claro. El problema de una fondo... vicepresidencia, comunicación... Pero es lo normal, ¿no? Es decir, bueno, lo normal es si tú gobiernas, si tienes una diferencia de 300.000 votos entre el PSOE y Unidos Podemos, pues lo normal es que haya un reparto justo, electoralmente justo. ¿Le pareció justo el reparto que planteaba absolutamente, pero por una razón muy simple, porque no se fiaba del PSOE. Sí, pero entonces había una cosa que cambiaba. Entonces, Izquierda Unida no estaba con Podemos. ¿Bajarán las pretensiones ahora que Izquierda Unida no, está? todo lo contrario, ahora subirán porque nosotros... ¿Va a pedir la presidencia? ¿O? No, es que nosotros seremos la presidencia. Es decir, perfecto. Es decir, yo no tengo otro escenario posible, según esas mismas encuestas que usted dice y la campaña electoral que estamos haciendo, que es una buena encuesta. Nosotros somos hoy la única alternativa que tiene la derecha. La fuerza de izquierdas con mayor intención de voto. Claro, pero no solamente intención de voto, sino que la población ya ha dicho que la única fuerza capaz de derrotar a la derecha es Unidos Podemos. Y que el PSOE está en otro mundo. El PSOE, si usted se fija bien, hay un cambio radical con otra etapa. El PSOE ya no sale a ganar, sale a ser segundo, ¿no? Ha tirado la Liga, sabe que ya no va a ganar la Liga y lo único que hace es luchar como sea, embarrando el campo,
líneas defensivas terribles para que no te metan un gol. Es decir, lo que está luchando es por ser segundo. Nosotros no luchamos por ser segundo. Nosotros luchamos por ser primero. Por eso el sorpaso ya es cosa del pasado. Pues sigamos con el símil futbolístico y se pueden unir las tres fuerzas, ¿no? Claro. Políticas y fichar a sus mejores jugadores, digamos, o a sus mejores aficiones y formar una gran afición. En ese caso concreto, Unidos Podemos no sería presidente del gobierno. Bueno, eso lo van a decidir también los electores. Pongo un ejemplo, en Valencia, ¿no? Que es un ejemplo que nos gusta poner nosotros. Ximo Puig nos ganó, no por mucho, pero nos ganó. Y rápidamente, ¿qué ocurrió? Porque la vicepresidenta es nuestra, ellos tienen la presidencia, se han redistribuido los cargos en función de la capacidad y también del voto, y el gobierno está tan aceptablemente que nuestra maravillosa presidenta ha ido a aprender de él. A lo mejor está siendo ella también madrugadora. Señor Monereo, yo lo miro, lo veo una persona de edad, una persona con 66 años que lo ha visto todo en este país, ha vivido una dictadura, ha vivido una transición, todas las formaciones políticas en los gobiernos. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo? Sí y no. Porque usted vivió una época en la que todas las formaciones políticas, desde la más derecha hasta la más izquierda, se pusieron de acuerdo. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Hay señores en su formación que no vivieron la transición, pero usted sí la vivió. Sí, sí, absolutamente. Y además la viví con emoción y la viví dramáticamente como casi todos, porque nosotros salíamos de la clandestinidad y vivir clandestino, pasar por la cárcel, pasar por las comisarías. Yo no me encontré nunca un socialista en esa época, ¿eh? Me lo encontré todos después. Yo en las cárceles nunca me encontré un socialista. Me encontré comunistas de diversos pelajes, pero socialistas ninguno. ¿Qué quiero decir? Que nosotros veníamos de lo más profundo de la lucha clandestina y íbamos de camino a lo que pensábamos iba a ser una transición democrática con un gobierno de concentración nacional, porque era lo que pensábamos que iba a hacer. No fue así, en gran parte porque el Partido Socialista tenía otro interés, que era ser hegemónico en la izquierda y no depender del PC ni nada por el estilo, ¿no? No ha sido usted un hombre muy de calle, porque ha estado siempre en la retaguardia, no ha estado a la vanguardia, pero ahora como cabeza de lista sí ha ido a la vanguardia, ha ido a la primera línea. ¿Qué ha visto por la calle? ¿Qué percibe en los cordobeses? Un deseo de cambiar. La insoportable levedad de la continuidad. Es decir, es insoportable para la gente. Hay alguna gente que se resigna, ¿no? Bajo el principio, no hay nada que hacer, el cambio es difícil, pero la mayoría de la gente lo que quiere es que cambie, y lo bueno que tiene Unidos Podemos es que da la sensación, por su propia unidad, que lo puede hacer. Ajá, bueno, pues vamos a cambiar de bloque, vamos a hablar de problemas que realmente le salpican a los ciudadanos, problemas que, bueno, que hay gente que no puede dormir por esos problemas, o bien porque no tiene para comer, o bien porque no tiene para pagar la vivienda, porque lo van a desahuciar. Indiscutiblemente nos encontramos en un periodo de crisis, hay quien dice que la crisis se ha acabado, otros que dicen que la crisis continuará. ¿Qué piensa Unidos Podemos? ¿Y tiene Unidos Podemos esa varita mágica para acabar con la crisis? Sí, que realmente yo pienso un poco lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que esta economía mata, ¿no? Es decir, la tendencia predominante en esta economía es la desigualdad, el paro, la precariedad, la pobreza. Yo digo que el problema más importante de España es el paro, pero el problema fundamental de España es la desigualdad, que es la que genera paro. Le voy a poner un ejemplo muy simple. En España, el problema real de España no es que no haya dinero, hay más dinero que nunca. Lo que pasa es que está cada vez más concentrado en una minoría que además no paga impuestos. La característica es que además no paga impuestos. Los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay una pobreza más grande y sobre todo una falta de perspectiva hacia el futuro de la juventud, que se tiene muchas veces que exiliar económicamente para luego servir copas perfectamente en Berlín. Nosotros creemos que se puede cambiar, pero para cambiar el país hace falta una nueva política económica. Para decirlo en plata, una política económica fiscalmente expansiva que haga dos cosas. Una, mejores salarios, mejores pensiones, para que eso dinamice la demanda y cada vez la dinamización de la demanda genere mayor empleo y empleo de calidad. Pero en el fondo hay que cambiar el modelo productivo. Le pongo un ejemplo muy simple que los andaluces y los cordobeses entenderán muy bien. Si el modelo productivo al que vamos se va a basar de nuevo en el ladrillo,
y se va a posar en el turismo y en la esquilmación de nuestras costas, si eso es donde vamos, ahí no caben derechos sociales, ahí no caben derechos laborales, ahí no cabe ninguna perspectiva de prestaciones sociales dignas, no cabe en ese modelo. O cambiamos el modelo hacia una nueva industrialización, a aprovechar la crisis ecológica para que podamos hacer una reestructuración del conjunto de la economía. Por ejemplo, un plan de ahorro energético podría dar miles de puestos de trabajo, simplemente rehabilitando pues las casas, rehabilitando los ministerios, rehabilitando. Y otra cosa es unas nuevas energías renovables. Por ejemplo, España ha sido una gran potencia de energías renovables. Se han perdido miles de puestos de trabajo precisamente porque la presión de la eléctrica es tan grande que no han puesto un impuesto por tener una fotovoltaica. Hasta el sol le van a poner impuestos. Y luego dicen que los impuestos los subimos nosotros. Desde ese punto de vista, yo creo que el país tiene una gran oportunidad si cambia de modelo productivo. Si el modelo productivo sigue siendo turismo y ladrillo, eso nos llevará al país a la ruina y sobre todo a un subdesarrollo económico-social muy importante. Un ejemplo sin más. Dice, las pensiones, se están poniendo en peligro las pensiones. Bien, la discusión siempre será eterna sobre las pensiones, pero hay un problema real, que crece el empleo, la gente afiliada a la Seguridad Social, pero como el empleo es de baja calidad y con bajo ingreso, por mucho que crezca ese empleo, no acaba de financiar completamente a la Seguridad Social. Es decir, si tú no tienes empleos de calidad con salarios dignos, eso termina perjudicando el futuro de las pensiones. ¿Por qué? Porque la economía es una. Y si generas círculos que no son virtuosos, al final acabas poniendo en peligro la seguridad social de todos, que es justamente el futuro de los pensionistas. Pero, señor Monereo, en estos 4 años al señor Rajoy le tocó una patata caliente. Era un país que estaba muy maltrecho económicamente y tuvo que desarrollar una serie de medidas que parece ser que en términos macroeconómicos hemos avanzado, parece ser. ¿Habría hecho algo más o habría dejado de hacer algo Unidos Podemos de haber gobernado estos 4 años? Siempre, la situación era muy complicada. Los gobiernos suelen decir siempre que no hay más alternativa que la que ellos hacen. Es casi su oficio, ¿no? Y es normal que lo digan y lo hagan. Pero vamos a lo concreto. A lo concreto, le voy a poner un ejemplo. Pues la primera cuestión es, usted se acordará de toda la discusión con Europa sobre los déficits, ¿no? Lo hemos incumplido todo. Es decir, y ahora estamos esperando 2 cosas. El primer gobierno que llegue tendrá que enfrentarse con una reestructuración que le van a obligar a 28.000 millones de euros rebajar el gasto del país. 28.000 millones. La segunda, estamos esperando una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit. Esos son los campeones de la austeridad. Pero es que a su vez la gente no se da cuenta de que pasamos de tener el 30% de deuda pública a un 100% de deuda pública en este momento. Es decir, estamos sustituyendo el endeudamiento privado por el endeudamiento público. Estamos ya en el 100% de deuda, la mayor deuda de la historia de España, creo que de 1909. Pero no es de los países más endeudados. No, también, pero el problema de la deuda depende de en qué moneda te endeudas. Si te endeudas en tu moneda, no es problema. Lo que le pasa a Japón, no es problema, porque tú emites la moneda que quieres, pero el problema es que aquí tú no tienes moneda. Entonces te estás endeudando en una moneda que funciona como una moneda extranjera. Bastará que por razones X suban los tipos de interés para que esa deuda acabe siendo un dogal para la economía. Ahora mismo los tipos de interés están cero o en negativo. ¿Qué quiero yo decir? Lo que quiero decir es que había otras políticas. ¿Cómo? Fundamentalmente sabiendo que las políticas monetarias no tienen ya ¿Pero cabida. qué habrían hecho concretamente para que repartir justamente la salida a la crisis. Tan simple como ese. ¿Qué es lo que estamos proponiendo ahora? Nosotros somos lo único que tenemos una memoria económica de dónde vamos a sacar el dinero y dónde lo vamos a gastar. No engañamos. Lo que queremos es, básicamente, incrementar los salarios y las pensiones para que esto signifique un incremento de la demanda. Lo decía el otro día el ministro de Asuntos Exteriores. La política de austeridad se han pasado 2.000 pueblos, dijo la palabra así. Ahora no cabe nada más que políticas fiscales. Efectivamente, hace falta políticas fiscales. Pretendemos inyectar 60.000 millones de euros, 15.000 millones de euros cada año en la economía para impulsar la demanda, para que impulsando la demanda se genere empleo y para que se genere empleo podamos cambiar de modelo productivo. Esa es nuestra receta. Y claro, la pregunta es, ¿van a subir ustedes los impuestos? Claro que sí.
Claro que sí. Esa es ahora otra pregunta. Claro que sí. Y ¿Por una- qué? ¿Por qué? y una Porque en pregunta fundamental. España solamente pagan impuestos las familias y los pobres. Los ricos no pagan impuestos. Le pongo dos ejemplos. El IBEX 35, el impuesto de sociedades, que es un impuesto importantísimo y que va en decrecimiento, la cosa tiene guasa, va en decrecimiento, ¿no? Las empresas están cada vez ganando más dinero, las empresas ganan muchísimo dinero y fíjese, de los 35 del IBEX, 34 ya trabajan en paraísos fiscales. El ingreso en paraísos fiscales del IBEX ha sido del 200% en año y medio, del 200%. Y obviamente se van para no pagar impuestos. ¿Sabe usted cuál es el tipo de gravamen del IBEX? El 5,2%. Gravamen efectivo. Una pyme de Córdoba paga el 16%. Y usted y yo pagamos de nuestro salario un 22-23%. Eso es lo que pasa en el país. Queremos una fiscalidad justa. Eso va a significar que el 2% de la población va a tener que pagar impuestos importantes en el país para una salida progresiva a la crisis. Que habrá otra parte mediana que no va a sufrir ningún cambio en su situación económica. Y habrá una parte muy grande que le vamos a rebajar impuestos. Nosotros no decimos vamos a rebajar impuestos en general, se lo vamos a subir a los que más tienen y se lo vamos a bajar a los que menos tienen. ¿Para qué? Para conseguir 60.000 millones. ¿Y qué vamos a hacer con 60.000 millones? Se lo explico muy rápidamente. Primero, una renta de garantía para todos aquellos hogares que no lleguen a 600 euros. Segundo, vamos a incrementar el salario mínimo interprofesional hasta 800 euros en los próximos 2 años. Tercero, vamos a hacer un gran esfuerzo por mejorar las pensiones de los más débiles, que es el 50% de los pensionistas. Y cuarto, vamos a poner en marcha de nuevo la ley de dependencia y sobre todo asegurando que más de 350.000 personas que lo tienen reconocido puedan de nuevo trabajar. ¿Sabe usted? Cuando todo eso lo pongamos en marcha, rápidamente el consumo mejorará. Ahora mismo todo el mundo está contentísimo de decir, se ha incrementado el consumo un punto y todo, ¡ay, qué maravilla! No, es que nosotros creemos que es importante que el consumo es más del 60% de la demanda interna bruta del país. Nosotros queremos incrementar el consumo. Si hay más consumo, los taxistas de abajo, los restaurantes de abajo vivirán mejor y a su vez invertirán. Y habrá un círculo virtuoso donde la demanda de los salarios más bajos hará crecer la economía y haremos además una cosa muy importante. A los ricos les vamos a quitar una cantidad significativa de dinero para que no sigan especulando contra nosotros y la vamos a meter en el circuito virtuoso de la economía del país. Eso es lo que es nuestra política. ¿Y va a funcionar? Absolutamente. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, y usted lo sabe perfectamente, muy importante. Las políticas de austeridad generan pobreza y desigualdad. ¿Por qué? Porque... sin embargo, los modelos políticos, los modelos de gobierno que tiene, o los espejos a los que se mira Unidos Podemos, hay bastante pobreza en esos países. Primero, ya me extrañaba que no sería Venezuela, pero no tengo... No he dicho Venezuela, pero lo ha dicho usted. le pongo un ejemplo, por ejemplo, Bolivia, que la conozco bien. Por ejemplo, Ecuador. ¿No hay pobreza? La pobreza, lo puede usted mirar en la estadística, ha desaparecido prácticamente en esos dos países. Es decir, cuando digo desaparecido es que ha bajado mucho la pobreza, sobre todo en Bolivia. No se puede usted imaginar, no tengo ahora mismo la cifra, pero invito a los telespectadores que lo vean, verán que la ponen como ejemplo de buena gestión el Fondo Monetario Internacional. Tiene superávit la balanza comercial, ha reducido la inflación, tiene superávit fiscal. O sea, me está diciendo que España debería mirarse en Bolivia. Por ejemplo. Y además que tenía un gran mérito que se hiciera en Bolivia. Tampoco es que Bolivia sea una potencia económica. No, digo de gestión de las políticas macroeconómicas. Yo no puedo ser Bolivia porque ya le encantaría a los bolivianos vivir como la mitad de los españoles. Lo que puedo decirles es que ellos han vivido la miseria y la pobreza, que la han tenido 2/3 de la población durante decenios, por no decir varios centenares de años. Desde que hay un gobierno de un indígena gestionando bien la economía ha crecido varias veces el PIB, ha crecido la gestión económica, es muy eficiente, el Fondo Monetario Internacional dice que es muy prudente su gestión macroeconómica y sobre todo su política monetaria y tiene un razonable en este momento hasta superávit fiscal. Nos hemos metido en el tercer bloque y ya vamos a continuar con él, porque yo creo que ha merecido mucho la pena. Hablemos de sanidad y de educación. Educación, Unidos Podemos quiere que desaparezcan las enseñanzas concertadas, por ejemplo, ¿no?
La palabra desaparecer sería que yo llego mañana y digo, se acabó. Eso no sería nunca así. Entonces, Lo que queremos, lo que vamos es a fortalecer la pública. No, es que no es lo mismo. Es decir, la pública está más fuerte. La concertada está concertada. Y entonces vamos a seguir concertándola. Entre otras cosas porque ningún gobierno responsable es capaz de acabar con la concertada en 24 horas por un decreto gubernamental. Pero usted defiende el derecho a la ensenyanza, ¿no? A elegir colegio, ¿no? Claro. No, el problema no yo, la Constitución española. La Constitución, o sea, que por eso se lo he dicho, que usted lo defiende, ¿no? Sí. Que usted es Constitución. Otra cosa es que el gobierno español tenga que pagar esa opción. No sé si usted entiende lo que claro, quiero al ser decir. Concertada tiene que pagar una parte. Claro. Entonces, esa es su parte y la graduación es lo que está acabando. Se le voy a concierto, entonces, ¿no? Le explico la cosa al revés. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que lo privado se está imponiendo en lo público, en la educación. Es decir, el control que sobre todo las órdenes religiosas, no nos engañemos, están ejerciendo sobre el aparato público es tan fuerte que se está haciendo en detrimento de la enseñanza pública. Es decir, nosotros queremos volver a un equilibrio, es decir, proteger lo público, que es lo de todos, frente a lo privado, que es efectivamente de lo privado. Bueno, ahí están los datos, los padres siguen eligiendo enseñanza concertada, mayoritariamente. Claro, porque es cada vez mejor. Pero tienen menos recursos públicos. Pero es porque el recurso público ya beneficia a alguien que tiene beneficios previos, no sé si entiende lo que quiero decir. Es decir, lo público ¿qué es? Todo empezamos por igual. Pongo un ejemplo, de la siguiente manera. Me decía el otro día una inspectora de trabajo, de educación, me dijo, el problema que hay en la concertada, por ejemplo, es que tienden a la hora de la selectividad a subir la calificación de los alumnos, mientras que la pública no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ellos miden el grado de entrada en la universidad como un aspecto que cualifica su gestión como privado. Eso el público no lo hace. Hablemos de sanidad, que nos quedan 2 minutos nada más, porque no quiero que desperdicie eso. Pero sobre todo la clave es, la prioridad de un gobierno constitucional es lo público, lo concertado es lo privado, es algo secundario, y lo público es lo primario. Ahora se ha invertido las tornas, que es lo secundario es lo primario y lo primario es secundario. Y por tanto vamos a defender lo público como prioridad y estudiaremos la concertada como una opción que está en el marco de la Constitución. Tenemos 1 minuto y medio para hablar de sanidad. Muy poco para un problemón que tienen los españoles, porque cada día las listas de espera son más largas, el sector sanitario se siente especialmente damnificado, no sé si con criterio o sin él, pero en cualquier caso se siente damnificado. ¿Qué piensa hacer el Unidos Podemos en materia sanitaria? Hay también hospitales concertados. O sea, es lo mismo que le estoy diciendo. Los hospitales concertados acaban costando el dinero a los españolitos y las españolitas. Es decir, es que nos parece increíble que algo que funcione se tenga que privatizar. Eso es increíble. ¿Qué es lo que estamos nosotros defendiendo? Una salida pública, pero con recursos. Claro. Pero que no lo hay suficiente. ¿Cómo que no lo hay? Si en España el problema que hay, ya le he dicho, nosotros que tenemos un análisis diferente, si en España hay recursos enormes en todo, si los ricos son cada vez más ricos, las rentas son cada vez más poderosas, el problema es que hay muchos pobres y eso lo único que hace es que empobrece el resto de la sociedad y empobrece la economía del país. La solución es que los pobres dejen de ser pobres para que contribuyan al fortalecimiento del Estado, ¿no? Efectivamente, y fortalecer los ingresos de la economía. Es que al final, esto los economistas lo saben bien, le llaman propensión marginal al consumo y al ahorro, ¿no? Una economía como deprimida como la que tiene España y gran parte de Europa, estancada, lo que necesita no es más autoridad que te estanca y te empobrece, lo que necesita son medidas fiscales capaces de poner en marcha, incrementar capacidad adquisitiva de los salarios, poner en marcha la economía y desde ahí cambiar. Un ejemplo que tiene que ver con la sanidad. Con la sanidad. Que nos comemos el minuto. El Banco Central Europeo se va a gastar de aquí, de este año a este año que viene, 1.700.000 millones de euros. ¿Sabe usted en qué se está gastando? En comprando deuda pública en el mercado secundario y en comprar, ya ahora está comprando deuda privada. ¿No sería mucho más fácil que hiciese un plan Marshall para los países del sur, un plan de desarrollo y demás? Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque eso beneficia a los pueblos y mientras que el Banco Central lo que quiere beneficiar a la banca que tiene pufos tan enormes que está usando todo ese dinero
para los pufos intentar aminorarlo. Pues nos quedamos con ese mensaje. Dispone de 60 segundos para mirar a su cámara, que está aquí a la derecha, y decirle a los cordobeses por qué tienen que votar a Unidos Podemos el domingo. Yo creo que hay dos caminos en España. Uno es el camino de la derecha y otro es el camino de Unidos Podemos. La pregunta es sencilla. ¿Van a consentir ustedes que sus hijos y sus nietos vivan peor que ustedes? ¿Van a tirar por los suelos todas las conquistas históricas, los derechos sociales y laborales para que una minoría oligárquica dirija el país? Creo que no. Creo que podemos hacerlo de otra manera, para una economía justa, solidaria e igualitaria. La esperanza de los más vencerá al miedo de los menos. Bueno, Nereo, muy conciso, muy exhaustivo con sus 60 segundos. Muchísimas gracias, Nereo, ha sido un placer tenerle y para mí un honor entrevistarle. Y nada, que tenga muchísima suerte el domingo y que desarrollen, si finalmente acaban haciendo gobierno, que creo, usted está convencido de ello. Absolutamente. Yo creo que Unidos Podemos va a dirigir el gobierno del país en una gran alianza con los socialistas que estén por la labor. Pues que golpeen con esa varita mágica y que dejemos de hablar de problemas en este país. No, vamos a dejar de hablar de problemas y vamos a empezar a solucionarlos. Muchísimas gracias, señor Monereo. A usted. Pues terminamos esta entrevista que ha sido muy fructífera con el señor Monereo, al que le deseamos muchísima suerte este domingo. Y continuamos con nuestro bloque de entrevistas a continuación.